Vamos a hablar de diferentes temas astrológicos y dentro del orden del día lo que tenemos a corto plazo son los eclipses de marzo, tenemos este Plutón en Acuario que ya está pasando, está arrancando y está avanzando más de lo que avanzó el año pasado. Tenemos los últimos coletazos de Saturno en Piscis. Tenemos a Saturno en conjunción Neptuno, que va a ser el aspecto estrella de este año o uno de los más importantes. Vamos a tener a Urano trígono Plutón, que este aspecto es la bomba, es espectacular, es tremendamente positivo y vamos a desglosarlo muy bien. Tenemos el hecho de que Urano está en Géminis y de Neptuno y Saturno en Aries. O sea, hay unos cambios espectaculares y vamos a ver cómo los podemos aprovechar. Hay que partir de la base que cuando hacemos comparativas astrológicas y decimos que este año es muy bueno, hay que tener en cuenta que los estoy comparando especialmente con los años que ya hemos vivido. O sea, cuando digo que este año es mucho mejor que los anteriores, los estoy comparando con los anteriores, no con la utopía que cada uno tenga en su cabeza. Es decir, que si entramos al punto de pensar que todo debería ir tan maravillosamente como así se daría en nuestros mejores y húmedos deseos, es evidente que no va a ser de esta manera. O sea, cuando también, por ejemplo, comparamos la intensidad y dificultad del año 2020 en términos globales o de 2021, podemos decir que en 2020 fue el año de los encierros, 2021 el año de las coacciones del sistema para que hiciéramos algo en contra de nuestra voluntad, pero si tenemos que encontrar titulares que sinteticen 2022, 23 y 24, seguramente costaría más, independientemente de lo mal o lo bien que nos parezca que va el mundo, sería más difícil llegar a un consenso sobre cuáles han sido los temas más importantes. Mientras que si llegamos a 2025 y 2026, desde luego, para mí no hay absolutamente ninguna catástrofe a gran escala que se pueda prever, y menos si lo equiparamos con 2020. Por lo tanto, comparativamente, este es muchísimo más armonioso que lo que fue 2020 y parecido en términos de potencia y de intensidad. Por eso podemos ser muy optimistas respecto a este 2025, así como 2026, el 27 y el 28. De ahí la importancia tan clave que tiene esos años que vamos a intentar desglosar. Por eso, otra de las premisas importantes que tenemos que tener en cuenta, incluso para interpretar mis propios pronósticos, es que no parto de una cosmovisión ateo-materialista. Y esto es importante porque si consideramos la dimensión espiritual y energética, nosotros, todos los seres humanos, tenemos bastante más poder y potencial para influir positivamente en el devenir de la humanidad. No somos actores pasivos. No estamos condenados a fracasar contra unas élites que tienen mucho más poder que nosotros. Eso es una falacia, eso es una mentira y eso es precisamente aquello que nos han querido inculcar por activa y por pasiva, hasta que nos hemos resignado y hemos deshabilitado nuestra capacidad creadora en su máxima expresión. Nos hemos resignado, y hablo solo en términos colectivos, a una existencia ateo-materialista y, en el mejor de los casos, a una religiosa sumisa, pero jamás a una espiritual empoderadora, salvo grandes y brillantes pero escasas excepciones. Por eso mismo estamos en uno de los momentos de la humanidad más importantes en el que más número de individuos tiene acceso a la información de tipo espiritual, a la información de tipo técnica y además se avecinan movimientos en los cuales todos nosotros vamos a evolucionar de una manera muy importante en nuestras respectivas cosmovisiones. Y enfatizo en el término de la cosmovisión porque es uno de los puntos más importantes del tránsito de Plutón en Acuario, que recién empezó hace un año y medio aproximadamente y que le quedan todavía unos 19 años de despliegue. Hay que tener en cuenta que el signo de Acuario es un signo de aire y dentro de las tres escalas de los tres signos de aire es el que metafóricamente vería el mundo desde un lugar más alto. Es como si nosotros pudiéramos ver el mundo por encima de las nubes, tuviéramos esa capacidad de elevarnos y pudiéramos atisbar con un altísimo nivel de perspectiva. Cuando hablamos de nuestra cosmovisión o filosofía de vida, estamos apelando en gran parte al signo de Acuario y a sus regentes, Saturno y Urano, como los rectores de lo que realmente pensamos que es la vida, que es el mundo, que es la existencia, con lo cual aquí entra nuestro paradigma filosófico, religioso, científico, en definitiva, lo que nosotros consideramos que es verdad, que es posible, que es imposible, todos esos paradigmas están
asentados en ese cuadrante acuariano. Y si pasa Plutón por ese signo, es como si de repente pusiéramos zoom en todas aquellas cuestiones que están sujetas a controversia, dado que en esa cuadrícula a través de la cual vemos y experimentamos el mundo desde las alturas, podemos ver cosas que no cuadran entre sí o que colisionan porque determinados puntos están en choque o en contradicción con otros. De ahí la importancia capital de este Plutón en Acuario para depurar esas cosmovisiones, y nos hemos dado cuenta, desde hace muchos años, pero ha sido muy notorio en los últimos, que desde los altavoces de las instituciones, sean políticas, sean científicas, sean académicas o de la naturaleza que sea, la contradicción es básicamente la piedra fundamental a partir de la cual se articula todo tipo de discurso. Todas las políticas basadas en el bien común, Naciones Unidas, la OMS, todas estas organizaciones que supuestamente velan por el bien de la humanidad, lo único que hacen es proporcionar desastres en nombre de ese bien común. O sea, esquilmar a los ciudadanos, tratar de convencerles de que deben ser pastoreados y liderados por una serie de administraciones opacas y corruptas que lo único que hacen es mantener empobrecida a la sociedad. Y entonces, desde los mundos académicos, es decir, desde toda la educación que recibimos, jamás se apunta a esas instituciones, ni a los políticos, ni a las sociedades secretas que hay detrás, ni a las plutocracias que las financian, como verdaderos organizadores y responsables del caos que constituye la humanidad. El mero hecho de que existan conflictos bélicos entre diferentes países, como mínimo habría que hacer sospechar de que estos países son capaces de hacer mucho daño a otros individuos por dinero y poder. Sin embargo, desde la oficialidad parece inconcebible que nuestros políticos nos pudieran hacer daños simplemente por cuestiones tan aviesas como el dinero y el poder, cosa que sucede cuando se pelean entre sí. Por lo tanto, la OMS y la ONU y la UNESCO y todas esas organizaciones que están tan preocupadas por lo que ellos llaman eufemísticamente la desinformación, básicamente están tratando de ponerle puertas al campo, es decir, de contener cualquier tipo de visión alternativa, ya no digo ni siquiera crítica, sino alternativa, cualquier tipo de postura que simplemente sea distinta a la suya. Ese monopolio de la cosmovisión evidentemente se va a resquebrajar, porque si algo caracteriza al signo de Acuario es la libertad de pensamiento, ni siquiera de acción. La libertad de acción tiene más que ver con los signos de fuego, que son los que están más orientados a hacer lo que uno quiera cuando uno quiera, en tanto que la de Acuario está más relacionada con la libertad de expresión y de pensamiento. Así que pasando Plutón por el signo de Acuario, lo que hace Plutón es una especie de zoom, pone el énfasis en cualquiera de los puntos que puedan ser críticos. Y evidentemente todas las contradicciones que nos encontramos institucional y filosóficamente son cada día más flagrantes. Y si nosotros comprendemos el signo de Acuario, también nos daremos cuenta que en general todos los signos de aire, pero Acuario en particular, tiene la característica principal de pensar de una manera muy multifactorial. O sea, darnos cuenta de que absolutamente todo lo que vemos está ligado unas cosas con las otras. No podemos separar y dividir de una manera definitiva unos planos de otros, unas cuestiones de nuestra vida de otras cuestiones. O sea, la familia, la pareja, la salud, el amor, el dinero, todo está ligado. Bien que podemos enfatizar más en un punto o en otro, pero no hay ninguna característica que esté completamente desligada de las otras. Y cuando hablamos de espiritualidad, y aquí está el punto importante, también está ligado a la materia, está ligado a la mente, está ligado a las emociones, está ligado a todo nuestro aparato y entramado psíquico. La espiritualidad está completamente ensamblada en todo lo que es nuestro sistema como individuos. Por lo tanto, cuando hablamos de las predicciones de este año, y me refiero muy positivamente, estoy teniendo en cuenta que somos creadores de realidad, co-creadores de realidad, y que por lo tanto tenemos la capacidad de emanar y de crear un futuro mejor para todos. Y para eso empezamos cada uno individualmente en uno mismo y podemos poco a poco ir reconectándonos con el resto, porque tenemos esa capacidad y estamos colectivamente aprendiendo a ejercerla. Cuando pensamos en el signo de Acuario nos damos cuenta de que todas las dimensiones, todos los niveles de realidad están en realidad ligados entre sí. Esto es algo muy obvio cuando uno empieza simplemente a observar su propia psique, su propia mente, su propio sistema emocional y se da cuenta de que lo que piensa y lo que siente afecta a su fisiología. Si nosotros incorporamos
otro tipo de coordenadas, que son las coordenadas invisibles, los cuerpos sutiles, los cuerpos invisibles, nos damos cuenta de que lo que nosotros intencionamos, proyectamos en forma de visualización, de decreto, de deseo, también tiene un correlato en nuestro estado emocional y en nuestro estado mental, y después, a la postre, aunque tarde más, también se va a plasmar en lo físico. Por lo tanto, hemos dicho muchas veces, he repetido hasta la saciedad, que no nos van a volver a encerrar, que no va a haber otra Plan D, que es absolutamente imposible, porque somos suficientes individuos los que hemos trazado un muro que impide que eso suceda. Tenemos suficiente potencia como ejército para poder plasmar una muralla que impida que avancen más de esa línea roja. Pueden seguir avanzando en combate por pura fuerza bruta por determinados derroteros. El tema del consentimiento no es... Muchas veces se nos explica que si no damos consentimiento no pueden pasar. No digo, no, sí que pueden pasar, pese a nuestra ausencia de consentimiento por fuerza bruta. Nuestro consentimiento es el equivalente a dejar abierta la puerta y eso facilita el acceso, pero alguien también puede derribar la puerta a hostiazos. Por lo tanto, nosotros con nuestro muro defensivo, aparte de negar nuestro consentimiento, que ya es una manera de poner ese muro y esa barrera, también podemos articular otras. Por lo tanto, también aquí hay una cuestión de fuerza, es un combate de energías y nosotros, apelo a que como colectivo, como lobby alternativo, seamos capaces de ejercer esa resistencia, y no solo eso, porque esa fase ya es simplemente la primera y más prematura, sino empezar a construir realmente, colectivamente, una nueva realidad más acorde a todos esos conocimientos y destrezas y habilidades que hemos ido aglutinando durante los últimos años. De hecho, Neptuno en Piscis, que ya está prácticamente acabando, desde el punto de vista del sistema, ha sido toda esta cultura woke, ha sido este buenismo barato y falsario que lo único que pretendía es tratar de dividir a la sociedad, tratando de estigmatizar a todo aquel que señalara que aquello no era ni justo ni proporcionado, y básicamente tratando de victimizar a otros colectivos. Pero la parte buena de este Neptuno en Piscis ha sido un gran despertar espiritual, y qué duda cabe que en los últimos 11 años muchísimas personas se han acercado a cuestiones de tipo trascendente y espiritual y se han certificado, cerciorado de que realmente somos mucho más que este cuerpo físico. Muchas más personas se han dado cuenta de esta realidad, muchos más, por lo menos, consideran la posibilidad de que provengamos todos de la misma fuente, de la misma matriz energética, de la que todos somos parte aquí y ahora, y por lo tanto que este reino, que este plano, que este mundo en el que estamos y habitamos es simplemente transitorio y pasajero. Toda esta cosmovisión con un calado más metafísico ha sido en gran parte gracias también a ese Neptuno en Piscis. Y ahora que Saturno está a punto de hacer conjunción, mes de marzo, mes de abril, mes de mayo y luego en adelante durante todo el año se va a repetir este aspecto, toca poner a prueba esta cuestión. Del mismo modo que se pone a prueba toda esa cultura woke que está en caída libre, todo ese buenismo, toda esa manera de hacer política tan tendenciosa, tan paternalista y tan falsa que nos hemos encontrado especialmente en los últimos años, de protégete tú y protégeme a mí, toda esa basura que nos encontramos durante la Plan D. También a nivel espiritual es necesario que seamos capaces de llevar el cielo a la tierra. Que simplemente la espiritualidad no sea un aislamiento sensitivo y sensorial para conectarnos con nuestra fuente divina en la más estricta intimidad, cosa que es necesaria, saludable y muy beneficiosa, sino que también seamos capaces de llevarla a la práctica en nuestra vida cotidiana. El cuarto camino que con buen tino intentó Gurdjieff en su día llevar aquí a cabo en la práctica, como buen Capricornio. Esta energía de Saturno y Neptuno en Piscis nos está pidiendo que seamos capaces de que todo ese anhelo y deseo de ser seres espirituales pueda tener un resultado y un recorrido aquí abajo, en este plano de realidad, en interacción con la realidad, con la humanidad y con nuestros semejantes. Si realmente todos somos uno, no debería repudiar al otro de un modo definitivo, pero tampoco debería cederme completamente a él bajo ese pretexto de una falsa solidaridad o de un mal entendido buenismo. Es decir, pues si todos somos uno, pues entrad en mi casa y saqueádmelo. Digo, no, así no van las cosas. Dentro de este avatar tenemos tiempos limitados, tenemos una serie de recursos también limitados y tenemos que operar bajo las reglas de este juego.
Y de hecho las reglas de este juego, en términos materiales, también se superponen y se mezclan con las reglas del mundo espiritual. O sea que lo que nos encontramos es que lo espiritual y lo material se imbrican y se fusionan, del mismo modo que mis acciones materiales pueden ser compatibles y simultáneas con mis acciones mentales. Yo puedo estar haciendo una cosa y pensando en otra cosa. Es perfectamente válido estar en esa estructura disociativa. Lo que buscamos precisamente es que, dado que todos los planos están actuando de manera simultánea en paralelo, intentemos que todos ellos estén lo más ordenados y alineados posibles. Así, de esta manera, podemos integrar ese aspecto de Saturno-Neptuno. Si mi yo superior, si mi alma, si mi espíritu, llamadle como queráis a todas vuestras partículas divinales, tienen una serie de deseos, impulsos y propósitos, y estos además consiguen acoplarse y alinearse con los agregados psíquicos a los que llamamos ego, identidad, cuerpo emocional, cuerpo mental y otras denominaciones, cada uno que ponga la suya, si conseguimos que haya un cierto y elevado nivel de coherencia entre todas ellas, vamos sin duda a conseguir encauzar este aspecto de Saturno-Neptuno de un modo muy provechoso, porque quien se deje simplemente arrastrar por la corriente bajo esa consigna de que sea lo que Dios quiera y ya está, y no se responsabilice de que lo que viene a nuestra vida también tiene un cierto sentido y de correlación con nosotros, el que quiera desentenderse trazando una línea divisoria excesivamente estricta entre lo que me viene, lo que me pasa y lo que es de mi responsabilidad, esa persona va a tener más dificultades. O dicho de otro modo, todo lo que nos sucede tiene que ver con nosotros y desde ese ángulo en concreto es responsabilidad nuestra. No significa que todo lo provoque yo ni que todo lo atraiga yo de una manera absolutamente consciente, voluntaria, para castigarme. Pero sí que todo tiene una cierta relación, llamémosle incluso retorcida, con nosotros. Y es desde ahí, desde donde vamos a tener que tratar de ver cómo puedo acoplarme yo a la vida que me ha tocado vivir. Lo que me ha sucedido ni siquiera tengo por qué haberlo en términos volitivos escogido. No necesariamente tengo por qué cargar con esa responsabilidad, pero tiene que ver conmigo, tiene que ver con algo que es necesario, útil o por lo menos que lo he convocado de una manera indirecta o inconsciente, o llamémoslo como quiera. Eso tiene que ver con Neptuno y con Saturno y es un aspecto que va a operar durante todo 2025 y gran parte de 2026. Vamos a ver cómo colectivamente se regulan muchísimos karmas, cómo esa rueda de causa y efecto empieza a reequilibrarse, cómo realmente, como decíamos, tenemos que llevar al campo experiencial todas nuestras consignas espirituales. No vale de nada estar disociado entre el espíritu y la materia. Y por eso también, otra de las cuestiones importantes, como lobby alternativo, y defino lo que es este lobby alternativo, está constituido, desde mi punto de vista, por todos aquellos que somos rechazados por el sistema en algún punto. Me da igual cuál es vuestra cosmovisión espiritual, si sois más o menos disidentes, o si os sentís afines con algún colectivo, o si realmente sois completamente outsiders y os asco todo el mundo menos vosotros. Me parece perfecto. Pero si el sistema os rechaza, formáis parte del lobby alternativo. Por lo tanto, estáis en lucha con el sistema, o como mínimo el sistema está en lucha contra vosotros. Por eso, nosotros como lobby, como gente que estamos repudiados por el sistema intelectual y académicamente, por nuestra forma de vida, es importante, es necesario para que esta transición hacia una nueva humanidad se haga de la manera más virtuosa posible, que ganemos en poder. Se nos ha adoctrinado y se nos ha colocado una serie de consignas y directrices a cual más limitante que la anterior. Por ejemplo, ser una persona espiritual parece que está reñida con ser una persona próspera en términos económicos. Esto, por ejemplo, es una creencia limitante que se ha anudado desde muchas filosofías orientales y desde luego desde la propia Iglesia es donde más, la Iglesia católica, donde más énfasis se ha hecho con una hipocresía muy frontal, dado que ellos viven en la más extrema opulencia, solo hay que entrar y pasear por el Vaticano y luego ver cómo piden y hablan de la importancia de la humildad como sinónimo de austeridad. Y una cosa incluso sería la austeridad en el sentido de ser lo más autosuficiente y menos dependiente posible de las cuestiones materiales, lo cual es claramente una virtud, y la otra ya directamente rechazar toda forma de riqueza
con un filtro completamente severo y acrítico. Es decir, simplemente el dinero está mal, que es lo que acaba metiéndose como un veneno en la psique del individuo, y por lo tanto acaba rechazando cualquier forma de prosperidad sin darse cuenta. Lo mismo que estamos muy educados, especialmente las personas que tenemos un talante más generoso, a disfrutar dando y a sentirnos incómodos recibiendo. Entonces, si una persona se siente incómoda recibiendo un elogio, un piropo, un regalo o un favor, habrá un momento en que su sistema energético se irá cerrando progresivamente a todas las cosas buenas. En cambio, a las cosas malas, como no hay ningún tipo de filtro, irán llegando una tras otra, precisamente porque respecto a eso no hay una regla para omitirlas, para cerrarlas y para expelerlas, mientras que respecto a las cosas que están codificadas como positivas, no nos sentimos o dignos o merecedores, o simplemente pensamos que no las vamos a recibir por pura probabilidad estadística. O sea, ya sea porque tengo una objeción moral o una objeción científico-técnica, creo que no va a suceder, creo que jamás me va a tocar la lotería, o creo firmemente que es imposible que las cosas vayan a mejor, nuestro sistema energético se cierra hacia lo bueno. Y todo eso tiene que venir a corregirse con Neptuno, con Saturno. Es un aspecto básico y crucial para que integremos la espiritualidad. Si yo soy la totalidad, también soy abundancia, también tengo esa chispa divina, también tengo lo divino dentro de mí. No tiene ningún sentido lógico que los seres supuestamente más despiertos, inteligentes, éticos e integradores de esta realidad estén completamente sometidos, subordinados o cuando no aislados y peleados con el mundo, mientras que todos los más psicópatas, más macabros y con mayor nivel de agresividad son los que gobiernan el mundo entre las sombras. Desde luego que tal y como está configurado el panteón de la humanidad, desde luego no es este, por lo tanto, un lugar agradable. Y esto tiene que subvertirse. Y para subvertirse tenemos que poner de nuestra parte. Si bien no vamos a armar una revolución de un día para otro, ni mucho menos algo que tenga connotaciones belicistas, sí que como seres espirituales podemos empezar a incrementar nuestro poder personal y también nuestro poder social. De hecho, la palabra poder es otra que ha quedado completamente mancillada y depauperada con el paso de los tiempos. Se dice muchas veces respectivamente los ricos y los poderosos, como sinónimo de tipos psicopáticos, en lugar de pensar ricos y poderosos como gente sabia, gente inteligente que sabe gestionar adecuadamente sus finanzas. Por lo tanto, el poder es una de las cuestiones más importantes que tenemos que manejar. Y el poder vamos a intentar excluirlo o eliminarlo, quitar ese condicionamiento asociativo que hemos hecho con características peyorativas. Poder es la capacidad de hacer algo. Cuando alguien se siente impotente, no creo que sea una sensación deseable el querer hacer algo y no poder hacerlo. Por lo tanto, lo contrario a la impotencia es la potencia y es el poder. Por lo tanto, es importante que todos nosotros, como lobby, como gente alternativa, nos empoderemos en nuestra vida, ganemos verdadero poder. No el empoderamiento que también han maltratado esa palabra todos estos grupos de agenda woke, pensando que empoderarse simplemente es resaltar vanidosamente, sentirse orgulloso de uno mismo aunque carezcas de mérito alguno, incluso sentirse orgulloso por temas que ni siquiera dependen de ti, como el sexo o la nacionalidad o tu condición física. O sea, nosotros cuando hablamos de poder es que se incrementa nuestra capacidad de hacer cosas y evidentemente vamos a intentar anudar, que eso es lo inteligente, tanto el poder con la inteligencia como con la ética. Llamarle ética, llamarle bondad, llamarle el deseo genuino, auténtico y lo más congruente posible de hacer el bien tanto a uno mismo como a sus semejantes. Y esto es importante que quede absolutamente claro, que si nosotros intentamos, y ahora vamos a esa siguiente cuestión, entender estos eclipses de Piscis y entender este Plutón en Acuario, vamos a tener que llegar cada uno de nosotros a nuestra propia definición de lo que es el bien colectivo o bien común. Y nos vamos a dar cuenta que cada uno de nosotros tiene su propia definición. Que al igual que los filósofos llevan la vida y media discutiendo entre sí respecto a cuestiones éticas y morales sobre el bien, sobre la bondad, sobre la belleza, sobre la pedagogía, nosotros evidentemente no vamos a cerrar ese debate, porque nos daremos cuenta cuando analizamos astrológicamente que nuestros conceptos éticos y morales primero tienen una grandísima influencia cultural, o sea que lo que está codificado como bueno, como malo, premiado o castigado por nuestra cultura va a pesar mucho, pero aparte nuestro propio código personal, aquel que choca y rebota contra la cultura dominante,
también tiene mucho que ver con nuestra carta natal, con nuestra personalidad. Y en definitiva, en última instancia, cuando hablamos de la ética, de la justicia, del concepto de verdad, de bondad, estamos hablando de nosotros, de nuestro propio criterio. Por lo tanto, va a ser muy complicado que política y colectivamente nos pongamos de acuerdo en todo, pero sí que podemos tener aquello que apelamos que es un acuerdo de mínimos. Y ese acuerdo de mínimos significa no violentarnos cuando tengamos pequeñas discrepancias estratégicas a la hora de abordar una problemática. Por ejemplo, uno de los temas fundamentales de estos eclipses de Piscis que vamos a tener el 28 de febrero y 14 de marzo tiene que ver con la ayuda, el concepto de ayudar. Si lo llevamos siempre a los extremos y solemos ser un poco reduccionistas a la hora de analizar lo que significa el concepto de ayuda, muchas veces decimos, no podemos buscar salvadores porque los salvadores al final lo que te hacen es desempoderarte porque al fin y al cabo dependes de otro, lo cual es absolutamente cierto. Incluso cuando se habla de figuras como el actual presidente de Estados Unidos, creo que ya ni se puede decir los nombres en esta red social, pero cuando se habla de ello, pues algunos dicen es un salvador, otros dicen la mayoría que no es un salvador, como es lógico, lo cual no excluye que en algo colateralmente, aunque sea por motivos egoístas, te pueda venir bien. Entonces, cuando hablamos de una figura como este señor, el del peluquín, pues podemos decir, bueno, pues hace algunas cosas que a nosotros, indirecta y colateralmente, nos pueden venir bien y otras que nos pueden venir mal. Y así con todos los seres de esta humanidad. Entonces, cuando hablamos de este concepto propio de la bondad, nos damos cuenta de que hablamos de nosotros mismos y cuando hablamos del Salvador y de cómo ayudar a otros, lo que nos damos cuenta es de que no es fácil ayudar a otros, que incluso teniendo una buena intención, poniendo el corazón, guiando nuestros pasos, muchas veces la ayuda no es bien recibida. La ayuda realmente no es efectiva, la ayuda no llega a su destinatario y por lo tanto no se puede generar ese alivio, esa compensación que a nosotros también egoístamente nos satisface. También dicen muchas veces los filósofos que no existe una acción genuinamente altruista porque en la ayuda también hay una gratificación egoica, lo cual es un absurdo porque si no el altruismo no tendría ningún tipo de definición. Nosotros podemos albergar diferentes razones para hacer una acción. Uno puede ayudar por motivos altruistas y también complementar y simultáneamente motivos egoístas. Me puedo sentir bien porque el otro está bien y también me siento bien por haber hecho el bien y porque me siento orgulloso de mis acciones y todas esas acciones son complementarias y son compatibles. Y eso también nos lo trae tanto la energía de Piscis como la energía de Acuario, los análisis multifactoriales. Entonces, ayudar a otro requiere, en definitiva, que el otro esté receptivo y que nuestra ayuda sea efectiva, que le demos al otro exactamente lo que quiere y lo que necesita en los términos que quiere y necesita, o que, en definitiva, le ayudemos a lo que sea que está pidiendo. Claro, cuando aquí, por ejemplo, alguien pide ayuda a otros seres, guías espirituales, maestros ascendidos o a quien le dé la gana, o a la Virgen María, también puede delegar momentáneamente y puede ser perfectamente válido y correcto. Oye, yo ahora mismo no me siento capacitado para entender cuál es lo mejor para mi alma y delego en alguien en quien tengo confianza. Claro, cuando esto se sistematiza, puede ser evidentemente delicado porque estoy delegando la pedagogía de mi vida en otro ser que a lo mejor no tiene mejor criterio que yo o que puede tener como mínimo un criterio distinto. Y a lo mejor para ese ser lo mejor para ti es que te des un hostiazo tremebundo y así aprenderás a ver lo que no estabas viendo. Y a lo mejor desde otro ser distinto que también te quiere ayudar, considera que hay una vía mucho más suave y más armoniosa de llegar a la misma conclusión sin pasar por esa estela de sufrimiento. Con lo cual, lo que nos damos cuenta es de que hay tantos estilos pedagógicos como seres humanos y como situaciones. Desde luego, para un drogodependiente seguramente es mucho más favorable aplicar la mano dura para conseguir que no recaiga en su adicción y sin embargo para personas o estudiantes muy bien aplicados no tiene sentido presionarles mucho porque ellos ya se presionan bastante. Entonces agregarle esa severidad extra lo único que hace es que se bloqueen y se saturen. Por lo tanto, las estrategias pedagógicas cambian de un individuo al otro y por eso Plutón en Acuario, Saturno y Neptuno en Piscis nos hablan de esa pluralidad de abordajes tanto en lo ético como en lo metafísico como en lo pedagógico. Por eso no nos vamos a poner de acuerdo en todas las cuestiones, de eso podemos estar seguros. Lo que sí que podemos tener ese acuerdo de mínimos respecto a las buenas intenciones. Y también podemos tener ese acuerdo, vamos a decirlo, cosmológico, respecto a que el mundo invisible existe, que el mundo invisible está
interpenetrado y conectado con nuestro mundo mental y nuestro mundo psíquico, y por lo tanto que podemos interactuar con él. Eso sería un acuerdo de mínimos en el que creo que la mayoría de las personas espirituales está de acuerdo. Ahora, ¿cómo funciona ese otro mundo? Pues es como decir cómo funciona esta humanidad. Hay tantos niveles de análisis simultáneamente que va a ser difícil que nos enfoquemos o enfaticemos exactamente en los mismos. Digamos que estos puntos relacionados con Acuario y con Piscis nos remiten a lo mundicéntrico, nos remiten a lo colectivo, nos remiten a esta visión del mundo. Ahora mismo tenemos una humanidad, como decíamos antes, gobernada por auténticos psicópatas en la sombra. ¿Por qué gobiernan ellos y no hombres o mujeres sabias que han buscado el bienestar de la humanidad? Pues simplemente porque los malos le han echado más agallas, porque han asumido más riesgos, porque han puesto muchísimo más interés que todos los seres humanos con ética y con sentido espiritual que no se han interesado o no se han arriesgado o no han querido meterse en ese cenagal con más que lógica y legítima razón. Como eso, seguramente, pues los 4 mártires o los 4 héroes que quieran meterse en política, yo siempre les aplaudo y no me voy a meter con ellos, hagan lo que hagan, o como muchos haré críticas muy livianas porque yo paso de hacerlo, y entonces respeto y valoro mucho al que lo haga. Por lo menos el resto, como actores políticos no metidos en lo institucional, no metidos en lo administrativo, sí que podemos actuar desde el entramado cultural. Ahora que Plutón está en Acuario y que Urano va a entrar en Géminis en este mes de julio, el elemento aire va a ganar una fuerza tremenda. Y si gana fuerza el elemento aire, significa que en el mundo de las ideas, en el mundo del intelecto, tenemos una fuerza tremenda. Esa fuerza es la que consigue que cambie la sociedad. Olvidémonos del grueso de la población. El grueso de la población está en disonancia cognitiva. El grueso de la población está bajo programas de supervivencia muy primarios. Tened en cuenta que cuando a una persona completamente dormida, completamente metida en la Matrix, le habláis de un tema alternativo, lo que le estáis diciendo entre líneas es, oye, tú que toda tu vida llevas adaptándote a la sociedad desde una perspectiva bastante sumisa en términos académicos e intelectuales, es decir, no cuestionas ninguno de los pilares filosóficos importantes que te impone la sociedad, esa opción que tú has escogido como vía de supervivencia, ahora te la voy a romper en pedazos. Con lo cual, siente que le estás poniendo en peligro hacia su vida. Es normal que reaccione mal, porque le estás diciendo, oye, tu estrategia es una mierda. Por lo tanto, vente conmigo que te voy a poner en peligro. Es como digo, oye, vente conmigo que vamos a saltar el barco pirata entre tú y yo y vamos a reventar a esos 50 soldados armados hasta los dientes. Digo, pues no, gracias. Vete con tu puñetera madre, porque a mí no me da la gana ahora de que me eches por tierra todo lo que he intentado currarme durante años y años de sumisión y sometimiento con una sonrisa hipócrita y envenenándome por dentro. No me lo quites ahora que después voy a gastarme una millonada en terapia para compensar todo este mea ultra que me he comido con patatas, alma de cántaro. Entonces es normal que la mayoría de la gente no nos va a hacer ni puñetero caso, salvo que empecemos a ejercer suficiente fuerza como colectivo. Si hay una oleada cultural lo suficientemente potente, como ellos tienen el programa de sumisión y acatamiento a la mayoría dominante en términos culturales, si nos convertimos en una fuerza cultural, ellos, sin necesidad de comprender, ni asimilar, ni digerir absolutamente nada de lo que decimos, dirán que sí, perfectamente, que yo he hecho constelaciones familiares de los 16 años, que yo tiraba el tarot a mi hermana cuando tenía 10, y yo ya conozco mi carta astral desde que tenía 5 años. Me calculaba hasta los asteroides que aún no se habían descubierto. Eso es lo que ocurrirá llegado el momento cuando tengamos suficiente fuerza cultural. Y en cierto modo eso ya está sucediendo a una pequeñísima escala. De nosotros depende incrementar de una manera bárbara toda esa escala, hacerla mucho más grande para que consigamos realmente influir de una manera inteligente y positiva en sociedad, para que realmente la gente corriente, la gente normal que no se interesa por estos temas, aunque no se interese, por lo menos no entre en disonancia cognitiva porque no piense que esté en peligro, que al hacernos caso, al escucharnos, no sienta que hay un peligro mortal. Eso es la base para poder hacer un cambio importante en la estructura de la sociedad. Y esto ya se empieza a dar, como hemos dicho, se puede ver de una manera a pequeña escala. Hace 2 días, este martes por la noche, en el canal 4 de aquí de España,
mis amigos Iru Landucci y Javi Pobes fueron a un debate en el Canal 4 sobre tierra plana, tierra esférica, y realmente los de tanto Iru como Javi Pobes demostraron un altísimo nivel de elocuencia, de capacidad mental y argumentativa, y los otros dos contertulios, los que les pusieron enfrente, se notaba que estaban muy pero que muy inmaduros cosmológica y filosófica y científicamente para abordar la cuestión. Entonces, en una primera instancia, intentaron pues decir, bueno, estos tíos están locos o tienen una desconfianza patológica, o se intentaron como estigmatizarles desde la locura, pero cuando llevaban un rato ya hablando y viendo que tenían un nivel cultural muy alto, un nivel argumentativo muy alto, pues digo, bueno, pues tendrán que ser estafadores, porque una de dos. O sea, no puede ser que se crean esto porque son demasiado inteligentes como para poder creerse esto. Pero claro, seguramente todos ellos ya han recibido en redes sociales una oleada de gente de nuestro lado que como mínimo les está poniendo en jaque diciendo, oye, pues no son tan pocos. Y entonces la gente más gregaria obviamente responde a la fuerza de la masa, no a la fuerza de las razones. Nosotros somos los que nos hemos enfrentado más a ese rechazo social. Todos los alternativos nos caracterizamos por tener bastante más callo, si bien nos puede importar como a todo el mundo la opinión ajena porque nos puede ir muchas veces la vida en ello, tenemos mucha más tolerancia al rechazo y a ir contra muchos a la vez que la gente que obviamente está más dormida. Por lo tanto, lo que nos diferencia principalmente es la capacidad de soportar mayor nivel de rechazo social y por lo tanto de seguir nuestras propias ideas, incluso aunque sea en contra de una mayoría intelectualmente dominante. Por eso, si nosotros conseguimos generar una base cultural mucho más fuerte, y eso es perfectamente viable y factible con los aspectos que hay, especialmente en los próximos años, podemos dar una vuelta muy fuerte de tuerca a todo este entramado hegemónico institucional que nos ha llevado por el camino de la amargura. Tenemos una ventana de oportunidad que prácticamente dura hasta 2032, si bien con algunos altos y bajos, con algunos meses más difíciles que otros, en términos generales, la oportunidad que tenemos son de 7 años. Somos creadores de realidad, tenemos una potencia descomunal, bien ejercida, bien canalizada, bien encauzada, bien argumentada y creando suficiente masa y potencia social, podemos claramente darle la vuelta a todo esto. De nosotros depende precisamente llevarlo a cabo. Disculpadme que un segundo y leo un poco los comentarios del chat. Bien, continuemos. Si voy muy rápido, lo paséis a cámara lenta luego. Bien, tenemos a Neptuno en Aries, que va a entrar también este mes de, creo que es en abril o en mayo, tenemos, sí, creo que es Neptuno primero y Saturno después. Y si nosotros durante todo este tiempo de Neptuno en Piscis hemos reconectado simbólica y metafóricamente con la fuente, o sea, más personas, más seres, ya sea porque han encontrado las filosofías no duales, porque han encontrado el Zen o cualquier otra disciplina de orden metafísico que habla clara y explícitamente de que todo este entramado en el que vivimos es una proyección de la mente divina, una proyección co-creadora de esa mente divina, con Neptuno en Aries el ciclo se reinicia. ¿Qué significa Neptuno en Aries? Si Neptuno es un fractal de esa totalidad y el signo de Aries representa el comienzo, esto es el gran reset del que hablan tanto las élites malas como las élites buenas. O sea que realmente el gran reinicio es este año. Este año ya empieza, no del todo, porque primero entra en Neptuno en Aries y luego vuelve a retrogradar, pero ya tenemos el primer anticipo de ese gran reinicio. Cuando los filósofos y los místicos se preguntan ¿y cómo empezó todo? ¿Cómo de la nada surgió algo? Es una pregunta científica, es una pregunta filosófica, es una pregunta metafísica y una pregunta místico-espiritual. Nos estamos remitiendo al principio de Neptuno en Aries. Durante este año va a ser más fácil que todos nosotros recordemos por qué estamos aquí. ¿Cuál fue ese impulso genuino que nos llevó a separarnos como mónadas divinas de la fuente creadora? ¿Cuál es nuestra partícula divinal más primigenia, la más pura que somos capaces de recordar y de definir? ¿Cuál fue el impulso nuclear que articuló toda nuestra narrativa? La fuerza primordial, nosotros como metafóricamente espermatozoides de la creación, ¿por qué salimos? ¿Por qué surgimos y salimos propulsados en su momento? Esa fuerza divinal primigenia es la que está plasmada en Neptuno en Aries. Y precisamente el hecho de que pase junto a Saturno nos está diciendo que no solo vamos a poder captar de una manera muy
abstracta y metafórica ese impulso divinal inicial, sino que además lo vamos a poder cartografiar y segmentar en fases. Primero pase por esto, luego por lo otro, luego por lo otro, luego por lo otro, a ver quién ya lo recuerde, y el que lo recuerde, pues lo recordará mejor. Podrá pasar por fotogramas mucho más precisos de todo su periplo existencial previo a la existencia. Porque vamos a conectar con la partícula divinal original, aquella primaria, la primera causación que nos ha traído aquí y ahora, y eso también fractalizado a nuestra vida, nos va a llevar a poder reflexionar fácilmente sobre nuestro nacimiento, todas las terapias regresivas que nos llevan al nacimiento, a la previa al nacimiento, o incluso simplemente y de una manera mucho más sencilla, a los deseos que tenemos enterrados en nuestra infancia. Nuestras primeras cartas a los Reyes Magos y a Papá Noel, todo aquello que genuinamente queríamos al principio, el niño que quería ser bombero, quería ser policía o quería ser actornauta, pues todos ellos, básicamente en un momento dado, todo eso lo seguimos teniendo. Y quienes quieren ya acabar con la rueda del samsara y no volver a reencarnar, es necesario que identifiquen todos esos paquetes de deseos, que les den causa, que les den salida y que les den una conclusión, para no volver otra vez a encadenarse a esta cadena de retornos, muchas veces mecánicos y automáticos, que constituyen la existencia en este plano de realidad. De ahí que sea tan importante y tan urgente el empezar a tratar de recordar quiénes somos para entender hacia dónde vamos. Porque cuando hablamos de destino, estamos hablando de fuerzas ciegas que operan dentro de nosotros. Son ciegas porque no las hemos pasado por el tamiz de la razón consciente. Se habla mucho y se equipara a Neptuno con el inconsciente. Neptuno no representa el inconsciente, representa la totalidad. Y la totalidad incluye el inconsciente. O dicho de otro modo, nuestra mente es una y la dividimos en capas conscientes e inconscientes en términos de operatividad. Consciente es aquello a lo que yo puedo ahora mismo rescatar de una manera rápida y eficaz, e inconsciente es aquello que está operando sin que yo requiera de una orden directa, y también puedo rescatarlo si consigo llevar y conducir mi mente hacia esos contenidos, ya sea a nivel onírico, ya sea a través de una meditación, ya sea a través de una hipnosis. Yo puedo acceder a todos esos contenidos, con lo cual lo que estamos hablando es que la mente, en definitiva, es una totalidad en sí misma, al igual que el cuerpo. Y al igual que cuando hablamos de lo divinal o lo espiritual, nosotros somos Dios y nosotros somos el espíritu. Somos todo ello en acción. Simplemente está segmentado en partes y nosotros no podemos controlarlo todo al mismo tiempo sin entender la forma en la que eso se realiza. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una meditación o guiada y tratamos de conectar, sea con nuestro yo superior, con nuestra alma, con nuestro cuerpo energético, con cualquier partícula metafísica, podemos dar órdenes. La orden puede ser de, por ejemplo, quiero que mi cuerpo se sane porque detecto que hay una serie de desequilibrios y malestares y quiero que se sane, perfecto. Esa orden, por supuesto, se ejecuta. Como es una orden extremadamente compleja, rara vez va a ser algo instantáneo. Es como quien dice que nuestro cuerpo o nuestro cerebro no busca la felicidad, sino que busca la supervivencia. No es que no busque la felicidad, es que la felicidad es una cuestión compleja que requiere de sumar muchísimos factores. Pues la sanación también. La sanación no es un concepto sencillo. La sanación es la armonización y coordinación de un montón de órganos que están a su vez coordinados con una serie de hábitos y de pensamientos, y por lo tanto, al ser una cuestión compleja, por mucho que yo dé esa orden y ya está, luego esa orden me va a tener que llevar a otra serie de acciones mucho más concretas y específicas como para resolver un grandísimo puzzle. Por lo tanto, aunque es una orden perfectamente válida, no es que no funcione, es que simplemente es demasiado grande. Es como si yo digo, venga, solucionemos el mundo, y esa orden ya, digo, ¿y qué coño significa solucionar el mundo? O sea, que acabar con las guerras, acabar con el hambre, conseguir que todo el mundo esté autorrealizado. Todo eso tiene tantísimas aristas y ramificaciones de posibilidades que es una orden en la práctica y en la concreta inejecutable. No se puede ejecutar, no se puede aplicar porque es demasiado grande. Lo que sí que sirve es para que se pongan en marcha todos los mecanismos concretos, todos los entramados, todas las partes de nosotros que sí que pueden ir poco a poco abordando cada una de las cuestiones específicas que están involucradas en esa cuestión. Por eso cuando nosotros
damos órdenes desde los diferentes niveles sutiles, lo que estamos es movilizando diferentes factores entre nosotros. Haremos vídeos específicamente sobre cómo manifestar, sobre cómo crear realidad, teniendo en cuenta que es un proceso de extrema complejidad que tiene que empezar con órdenes, empieza con decretos, empieza con visualizaciones, porque es la manera de poner el GPS en rumbo. Luego después, si nuestro coche va tarado, pues a lo mejor da vueltas que no tiene que dar, se mete por atajos que no tiene que darse, pero por lo menos ya está orientándose en esa dirección. Si no se hace el decreto, si no se marca la energía, entonces por defecto no va a venir lo que nosotros queremos, sino que nosotros más bien vamos a atraer a aquellos que nos quieren a nosotros. Es decir, yo no doy ninguna orden al universo, o las órdenes que doy son inconscientes. ¿A qué tipo de personas voy a atraer? ¿A la gente que me interesa a mí? Que yo no he dicho jamás que me interese a nadie, a mí no me interesa a nadie, y a mí no me interesa a nadie, yo no digo absolutamente nada. Pues entonces, ¿a quién voy a atraer? A la gente a la que le intereso yo, por los motivos que sea, y no siempre serán buenos o compatibles con mis propios intereses. Por lo tanto, eso es lo que atraemos por defecto. Atraemos por defecto a la gente que tiene interés en nosotros. Y si queremos nosotros participar en la ecuación, tenemos que decirlo, tenemos que proyectarlo, tenemos que intencionarlo, tenemos que decretarlo. Y luego tenemos que ir desglosando todas esas acciones para que sean lógicas, para que sean ejecutables, para que sean reales, para que sean concretas. Por eso, todos esos procesos tienen que desglosarse en muchísimas partes y factores, y eso obviamente requiere un viaje interior, pero empieza con un solo paso que se llama decreto, que se llama intención, que se llama deseo, se llama invocación, se llama como os dé la gana, pero ya entendéis perfectamente cuál es el concepto. También tener la vibración, la armonía. La vibración es un estado armonioso de potencia coordinada, y por eso decimos vibrar alto es que existe una coordinación armoniosa entre cuanto más factores posibles dentro de cada uno de nosotros. El tener una buena vibración es una buena base energética para que lo que emanamos, para que lo que decretamos fluya más. Simplemente, si nosotros tenemos que movilizar nuestra energía por un campo que es denso, pesado y espeso, la energía literalmente pasa más despacio hasta que se traba. Mientras que si nosotros tenemos un campo energético fluido, vigoroso, vaporoso, como un calor o como un vapor de agua caliente, eso consigue que la energía fluya y pase mucho más deprisa y con alto nivel de efectividad. De ahí la frase vibrar alto. No es la única consigna ni es necesario e imprescindible estar vibrando alto todo el rato. Voy a poner excepciones que son importantes. Cuando estamos bajo influjo de tránsitos importantes de Saturno, por ejemplo, todos los Piscis, todos los Virgo, todos los Géminis, todos los Sagitario que hayan nacido sobre todo en la segunda mitad de su signo, es decir, pues si es un Piscis que ha nacido a partir de marzo, si eres un Sagitario que ha nacido a partir de diciembre, si eres un Géminis que ha nacido a partir de junio, o eres un Virgo que ha nacido a partir de septiembre, durante esta primera parte del año, Saturno va a estar haciéndote aspectaciones más bien complicadas hacia tu signo solar. ¿Esto qué significa? Cuando pasa Saturno, la energía se enfría, la energía se corta. ¿Esto para qué sirve? Para que podamos someter a un análisis más frío, analítico y razonablemente objetivable a cualquier cuestión que en ese momento sea de extrema importancia. Precisamente porque Saturno nos está impeliendo a generar una estructura de abordaje de cualquier cuestión que tengamos entre manos. Es decir, pues lo mismo que si hay un electrodoméstico que, por ejemplo, está roto, lo que hacemos primero es desenchufarle de la corriente, desmontar las piezas para poder examinarlo. Si imaginaos la lavadora vibrando súper alto y moviéndose, pues no me dejaría hacer nada. Digo, no, quédate quietecita, te dejo como en frío, congelada, para poder entonces examinar al tiempo cada una de las cuestiones. Lo mismo que si hay una cosa, pues durante este vídeo que os ha interesado, lo que hacéis es pararlo, ponerlo a cámara lenta para poder examinarlo tranquilamente. Entonces, los tránsitos de Saturno y a veces también los de Plutón representan una energía fría y seca que es compatible con una vibración más baja y más densa. Denso y bajo no equivale a malo, no es un sinónimo. O una vibración más seca, son necesarias en muchos momentos importantes. Lo mismo que
cuando tenemos que poner límites en situaciones que son violentas y complicadas, ahí no vamos a estar vibrando tan alto y con tantísima armonía y con tanto buen rollo, porque estamos en una situación defensiva y de sequedad. Entonces, la situación de sequedad, o sea, poner un límite implica crear una distancia, una barrera disociativa con el resto, con el exterior. Por lo tanto, habrá momentos en los cuales la vibración no tiene que ser tan alta, ni tan fluida, ni tan vaporosa. Eso es necesario especialmente cuando decretamos, cuando queremos expansionar, cuando queremos crecer, cuando queremos crear una energía propulsora. Ahí sí que queremos vibrar altísimo, ahí sí que queremos poner una potencia tremenda. Pero cuando estamos bajo un análisis o en una lluvia de ideas, lo que hacemos es parar el flujo. Por eso, el miedo que tiene alguna gente a decretar en negativo cuando está, por ejemplo, haciendo un análisis y no se atreve a decir necesito esto, o tengo miedo, tengo dependencia, o lo que sea, por si lo decreta, digo, no. Cuando estás en terapia, cuando estás bajo un influjo de ralentización de pensamientos y de análisis, no te preocupes que no vas a decretar como cuando estás creando o estás intencionando. Algo se hace, pero es minúsculo porque va súper despacio. O sea, al igual que tiene muy poco recorrido, decretar, lloriqueando, y diciendo, que no consigo nada, a ver si, pues venga, que gane la lotería. Eso no sirve una mierda, porque evidentemente esa energía se corta a los 2 minutos. Lo mismo, si yo estoy haciendo un análisis de mi vida y tengo que ser crítico, tengo que ponerme en la tesitura de mostrarme vulnerable, decirme esto no me ha gustado, esto me ha parecido fatal, en ese momento no voy a crear decretos sin darme cuenta en negativo. Puedo decir, esto ha sido una puta mierda, no pasa nada. Lo puedes decir porque en ese momento, si no le metes una grandísima carga emocional, afectiva, intencional, y no lo conviertes realmente en una sentencia vital, que entonces sí que es un decreto, si dices, es que mi vida es un asco, eso sí que es eso no lo hagáis, y más si os lo queréis, no lo hagáis, eso sí que es completamente desaconsejable. Pero si en un momento dado decís correctamente, me siento mal, me he sentido frustrado, me he sentido impotente, me he sentido tal, eso no es un decreto. Ahí estamos parando, cortando y enfriando la energía, y por lo tanto cuando hacemos eso, esa energía no tiene recorrido porque la capa de energía que está a nuestro alrededor está muy seca y muy espesa. Por lo tanto, no puede pasar por el lubricante energético y se queda quieta como en unas arenas movedizas y no puede traspasar. Por eso va a ser importante también, durante todo este Urano en Géminis que inicia en este mes de julio de 2025, un tránsito maravilloso, sobre todo por el trígono a Plutón, todo el dominio de la dialéctica, de las palabras, de saber decretar, de saber expresarnos correctamente, es necesario para poder amalgar toda la multifactorialidad que tiene nuestra vida. Dentro del mundo terapéutico nos hemos encontrado muchas veces limitados estigmatizando palabras como la vulnerabilidad, la necesidad, la dependencia, el miedo, siendo todos ellos conceptos y emociones válidas. El miedo es válido y es necesario, no se trata de eliminarlo. El miedo está totalmente conectado al objetivo que nos hemos marcado, sea consciente o inconsciente. Si yo me marco un objetivo que es imposible y además intento acercarme hacia él, voy a sentir miedo. Voy a sentir miedo, voy a sentir inseguridad, porque si, por ejemplo, mi objetivo es, yo quiero que toda la gente que está conectada ahora salga contenta con una sonrisa, es imposible. Es imposible conseguirlo. Si yo me enfoco en eso, estoy jodido. Y mi sistema va a empezar a reaccionar de acuerdo a esa imposibilidad. Y entonces me voy a poner muy nervioso porque voy a trabarme, voy a empezar a bloquearme, no sabré qué decir. Entonces, la manera de reducir el miedo es conectarse hacia objetivos que sí que son factibles y que sí que son viables. ¿Significa eso que tengo que olvidarme completamente de tratar de darle al público un contenido que considere que sea eficaz? No. Ese objetivo está como trasfondo. Eso claro que está pensado desde muchas horas antes que he estado pensando en este vídeo y en lo que iba a explicar. Eso ya está pensado, pero mientras hablo aquí ahora no me puedo permitir el lujo de estar atisbando, poniéndome en lugar de cada uno de los espectadores si he dicho algo que le ha ofendido o si no he contestado su pregunta o no he hablado exactamente lo que quería que le hablara. Por lo tanto, el miedo es una emoción legítima. La vulnerabilidad o incluso la victimización es absolutamente necesaria en algunos momentos. Si yo te pregunto a ti, a quien sea, cómo te sientes, si algo te ha sentado mal, tú me puedes dar la respuesta social y decir, mira, pues a lo mejor me dices, no, estoy bien, gracias. Como diciendo, no te quiero molestar con mis problemas, pero si tú tienes que responder interna
auténticamente a esa pregunta y hay algo que te ha molestado, aunque sea un 1%, aunque sea frívolo, tienes que colocarte en el lado más victimista que hay en ti para poder llegar a esa realidad, para poder abarcar y absorber esa cuestión que es absolutamente verdadera, que esta minucia me ha molestado. ¿Me molesta poco en comparación a todas las cosas que me parecen bien? Perfecto, me molesta un 2%, un 5%, lo que sea, pero tengo que conectar con el victimismo, tengo que conectar con la necesidad. Es evidente que necesitamos cosas. Si estoy bajo el agua, me estoy ahogando, necesito oxígeno, pues naturalmente. Lo que no quiero es una necesidad genérica, abstracta, de algo que claramente me puedo proporcionar yo. No quiero, evidentemente, eso. La dependencia o el apego, es necesario. La dependencia y el apego son conexiones y vínculos emocionales que creamos con otros. Es algo absolutamente natural y necesario para poder crear intercambios fructíferos con otras personas, lazos de confianza, lazos de amor, para poder dignificar y ser justos realmente y meritocráticos con la gente que se lo ha ganado más. Por lo tanto, para aplicar criterios de justicia, de equidad, de meritocracia, es absolutamente imprescindible y necesario que observemos a los otros aplicando parámetros pues, tanto de necesidad como de apego, como de vinculación, como de compromiso, para poder realmente ser justos a la hora de generar esos intercambios. Por eso, Urano en Géminis nos va a ayudar a resignificar muchísimos de esos conceptos que se nos han quedado cortos, que sirven como muletas, sirven como pequeño escalón o peldaño o trampolín para llegar a realidades cada día mejores, pero que se quedan muy cortos cuando tenemos que amalgamarlos y aglutinarlos en nuestra vida. Respecto a cuestiones más geopolíticas, mundiales, ya he dicho muchas veces, y lo vuelvo a repetir, porque como es una cuestión recurrente, no creo que nos encierren, no creo que haya conflictos bélicos más de los que ya hay y no dudo mucho que se extiendan los que hay. Todo el tema este de la censura, de combate contra la desinformación y demás, no creo que prospere, es decir, tiene los días contados, a lo mejor siguen haciendo 4 acometidas más, pero realmente tiene poco recorrido. De hecho, ya hasta en Facebook e Instagram están recogiendo cable, ya les ha amonestado y salía Mark Zuckerberg ahí diciendo, bueno, es que me han obligado, ya te han obligado. No, lo que tú digas, pero desde luego parece que van corrigiendo y tirando hacia atrás todo ese tema de la censura. Por eso, eso es uno de los motivos también por los que decidí abrirme un canal en YouTube, pese a que sigue siendo una aplicación con altísimos niveles de censura en la que tenemos que cuidar mucho lo que decimos y cómo lo decimos. Creo que en un cierto tiempo, espero que breve, podremos gozar de más libertad de la que hemos tenido estos últimos años, que tenemos que estar todavía censurando muchísimos temas, entre ellos el que ya sabéis, el tema estrella, que es el que nos ha llevado a la mayoría de nosotros a lo que llamamos disidencia, toda la operación que hubo en su día en el año 2020. También habrá una reformulación muy importante, porque si hay este cambio cultural, de todos los paradigmas, especialmente el sanitario. Llevamos ya demasiados años donde lo sanitario como colectivo no ha funcionado eficazmente, ni en lo público ni en lo privado. A partir de ahí han ido creciendo muchísimo las terapias alternativas, se han seguido persiguiendo una barbaridad, pero los usuarios, que al final son los que mandan, pues cada vez más van complementando unas terapias con las otras. Es decir, pues sí, puedes aplicar la terapia oncológica o la tradicional, mejor dicho, la tradicional, no, la oficial, para algunas cuestiones que pueden ser muy útiles, especialmente de primeros auxilios y de testeo inmediato, de exploración inmediata, pero luego si, por ejemplo, pues en la lista de espera te dan de 20 meses para ponerte una rodilla, pues al final acaba casi todo el mundo optando por otras fórmulas de sanación, simplemente por el colapso del sistema sanitario o por la falta de respuestas que nos da. Y sobre todo, y lo más importante, por el dogmatismo recalcitrante que se da desde los sistemas académicos imperantes. Es decir, que haya temas que no se puedan ni discutir es más que notorio. El tema sonado de las innombrables es un tema que no se admite a debate y la gente que defiende este tema se pone muy, pero que muy nerviosa cuando lo sacas. O sea, ni siquiera se puede sugerir ni insinuar que a lo mejor no son tan eficaces ni tan preventivas o que incluso por el contrario podría ser hasta perjudiciales en muchos casos. Todo eso ya es algo que hace demasiado ruido y que va a ser muy complicado que las instituciones consigan tapar. Lo mismo como temas relacionados con la historia, falacias históricas como muy claras, que está claro que nuestra historia está completamente deformada,
el sistema educativo, que es una auténtica ponzoña, o sea, todo lo que nos explica no nos sirve prácticamente para nada de lo que supone luego nuestra vida cotidiana y nuestra inserción al mercado laboral. El mundo económico es un absoluto caos, no hay cultura financiera de ningún tipo y la gente que va al mercado pues está asustada por si les estafan, por si les engañan, porque realmente no hay ningún tipo de cultura financiera. Y sobre la cuestión también de si van a retirar el dinero en efectivo, ya sabéis que mi opinión es que no van a retirar el dinero en efectivo por múltiples motivos, pero el principal es que todos los delitos o negocios ilícitos que tienen las plutocracias requieren de dinero en efectivo. Si empezaran a pasarse el dinero de forma digital, pues seguramente tendrían un problema más que importante. Así que eso no va a suceder y para ello, para que se consiguiera tener, tendrían que tener el llamado nuevo orden mundial completamente implementado, cosa que estamos muy, pero que muy lejos de que eso suceda. Así que para mí no hay motivo alguno para intuir catástrofes a gran escala en el 2025, o sea, lo veo absolutamente inviable e imposible. Eso no excluye, como ya he dicho muchas veces, pequeños problemas locales, como es natural y como es notorio, porque no estamos comparando 2025 con el más utópico de nuestros ideales, sino simplemente con otros años reales que hemos vivido y comparativamente es mucho mejor en términos de ventajas. Ya estamos viendo solo este mes de enero y febrero muchas recogidas de cable en políticas. Ahora ha sido Milei el que ha dicho que nos pidamos de la OMS, también lo hizo Trump, y no digo yo que eso sea ya la panacea, pero algo es algo, ya es más de lo que hemos visto. También han seguido apoyando las cositas estas innombrables, pero aún así, a pesar de todo, hay más noticias esperanzadoras y motivadoras que de las negativas. Y lo mismo, esto, aunque dirán algunos, bueno, pero es para que nos confiemos, pues no nos confiemos. ¿Quién dice que nos confiemos? Podemos resaltar lo positivo, podemos enfatizar las cosas que nos favorecen y podemos seguir haciendo de este un mundo mejor de la manera que sea. Batalla cultural, esa es mi trinchera, es el lugar al que me siento cómodo y muchos de vosotros estoy seguro que también, que sois buenos a la hora de argumentar, que tenéis conocimientos que la mayoría de la gente de vuestro entorno no tiene y si sois capaces de mostraros firmes, fuertes y sobre todo que vuestra vida funciona bien gracias a la aplicación virtuosa de esos principios metafísicos, esotéricos, alternativos, porque comprendéis la soberanía y la ley natural, porque os cuidáis más con remedios naturales, porque realmente utilizáis mejores terapias, porque tenéis trabajos energéticos de más alto nivel, porque lleváis una vida espiritual mucho más ordenada y coherente, porque en definitiva aplicáis todo eso que habéis aprendido en miles de cursos. Si os convertís en seres más virtuosos, seguro que poco a poco eso irá calando en la conciencia colectiva. Y sobre todo, insisto, si como colectivo metemos mucha más fuerza y metralla, cada vez nos respetarán más, aunque sea por pura fuerza e intimidación. No necesariamente porque les parezcamos virtuosos, sino porque les dará mal rollo discutir contra nosotros porque dirán, esta gente es peligrosa, tiene muy mala hostia y sobre todo tiene una gran artillería dialéctica que no querría yo tener enfrente mío. Bien, voy a leer algunos comentarios, porque habéis visto que he estado más soltando la metralla. Y me gustaría ver un poco, pues, si tenéis algunas cuestiones o preguntas un poco antes de cerrar. Sí, aquí ya veo que habláis de algunas sustancias prohibidas que no se pueden hablar, son las más perseguidas que hay por internet, pero cada vez más gente las conoce. Nuestro amigo Josep Pamias es muy perseguido por hablar de ellas y desde luego han tenido una grandísima persecución contra él simplemente por ser uno de los portavoces y altavoces de estos remedios y terapias. Bien, sobre cuestiones, cuando me preguntáis por países que le pasará a Argentina, Alemania, Francia, Uruguay, son preguntas que no sé responder y os explico por qué. Primero porque requiere de un conocimiento del contexto y si yo no me informo apenas de lo que pasa en España y vivo aquí y podría leer las noticias, pero las noticias me parecen infames y mentirosas y tergiversadas, pues más me cuesta todavía informarme de lo que acontece en otros países en los que ni siquiera habito. Por lo tanto, una vez que he intentado decir algo de un país, me han salido 50, no, que eso no es así. Digo, vale, pues tranquilos. Digo, no me resulta demasiado interesante estudiar los otros países, empezar a leer noticias que tampoco entiendo ni puedo comprender bien el contexto, porque además tengo que estar en canales oficiales que me repatean.
Y en segundo lugar, también astrológicamente es difícil, bastante difícil, acotar y delimitar si esto va a pasar en un país o en otro. Aunque hay cartas de países, no todos los países tienen su carta, no todos está claro cuál es la constitución. Por ejemplo, si preguntáis por Alemania, sí, pillamos la reunificación de Alemania, pero Alemania ya existía antes, es difícil. Algunos países como España y Argentina tienen una carta más clara, Venezuela, Colombia, pero hay muchos otros donde es difícil realmente saber la carta, y si no tienes clara la carta y no tienes claro el contexto, acotar y definir en términos locales me resulta muy complicado. Entonces, por eso, aunque pueda decir algo, tiene que ser algo que esté de rabiosa actualidad, que conozca bastante bien y que lo pueda ensamblar con aspectos astrológicos de tipo más genérico. Entonces ahí sí que puedo entrar, pero de manera genérica no, es algo que me desborda y me rebasa en términos técnicos. Me preguntáis por qué este fondo, porque me gusta, porque me encanta y porque además el color dorado representa el arquetipo solar. Entonces, esto está hecho, este canal de YouTube es mi juguetito, mi juego personal y particular, y es el homenaje que le doy a mi sol. De todas formas, tengo otros biombos aquí detrás y los iré cambiando según el directo. Así que hoy, por ser el estreno, quería meter algo solar, además de que estamos a punto de llegar a la luna en Leo, y qué mejor homenaje a una luna en Leo que ese color dorado de fondo. A ver. Voy a leer más cosas. ¿España será de los BRICS? No lo sé. Esas son todas esas cuestiones que no he investigado profundamente. O sea, a mí no me resulta demasiado interesante o agradable estar demasiado pendiente de las noticias. De vez en cuando, pues miro algunos canales de noticias alternativas y algunos compañeros míos que lo analizan, pero muy de vez en cuando, porque realmente no es un tema que me apasione, me cuesta retenerlo y no suscita para mí tanto interés. De todas formas, si son cuestiones más o menos de carácter general, sí que me puedo mojar si veo que tiene una correlación bastante grande con el simbolismo astrológico, pero algo tan concreto de España me resulta muy difícil. A ver, pregunta, ¿ahora es un buen momento para que los signos de tierra empiecen un nuevo proyecto, empresa, o cuándo sería eso? El gobierno de España caerá en marzo, bajar el precio de la vivienda. Por ejemplo, esta pregunta para los signos de tierra, para que tengáis una idea, siempre, como pauta general, los signos de tierra empiezan mejor los proyectos cuando están signos de tierra dominando, por ejemplo, en la época de Tauro, en la época de Virgo o en la época de Capricornio, y así con el resto de elementos. O sea, siempre que tengamos que emprender algo, prioritariamente lo hacemos en nuestro elemento. O sea, si no sabemos suficiente de astrología, porque claro, podemos afinar mucho más y buscar fechas que aunque aparentemente no nos vayan bien por el aspecto solar, nos pueden venir bien por otro secundario, por norma general buscamos emprender siempre que haya una energía como mínimo del Sol afín a nuestro signo. Eso ya como pauta básica. El gobierno de España caerá en marzo, no sé si era en marzo, yo creo que va a caer este año, o sea, ya está durando más de lo que esperaba. O sea, es decir, el gobierno español ahora mismo tiene primero, Pedro Sánchez le han pasado unos tránsitos muy jodidos y tiene ya prácticamente toda la familia imputada. Después tiene un eclipse prácticamente el día de su cumpleaños, yo creo que es el 29 de febrero y el eclipse es el 28, o sea, que le cae prácticamente encima. Luego tiene Júpiter ahora mismo cuadratura del Sol y la Luna. Después se une el aspecto Saturno-Neptuno, que suele ser demoledor contra los gobiernos socialistas. Ese aspecto dura hasta mediados de 2026. O sea, tal y como está ahora de enfangado, pero hasta el fondo, o sea, que el fango le llega por la cabeza, solo que es alto el cabrón y por eso aguanta, realmente es muy complicado que este gobierno no plantee elecciones a muy corto plazo. O sea, que me extrañaría muchísimo que que este gobierno aguantara. O sea, yo creo que se convocarán elecciones durante este año. No sé cuándo, pero apostaría que sí. A ver, meditaciones guiadas. Haré meditaciones guiadas, por supuesto. ¿Los accidentes de aviones a qué se deben? Bueno, podría decir que se deben a aspectos astrológicos que hemos tenido estos días que son especialmente complicados. Tuvimos Marte en Cáncer, siempre afecta a territorios, ¿no? Por ejemplo, todo el aspecto de la Dana en Valencia, inundaciones, lo tuvimos con Marte en Cáncer. Luego, cuando Marte entró en Leo al principio del año, fue cuando hubo los incendios en Hollywood, ¿no? O sea, Marte en signo de agua, temas de inundaciones. Marte en signos de fuego, pues también explosiones e incendios. Ahora vuelve a signos de agua y también tiene alguna serie de aspectos, pues un poco delicados que puede llevar el tema de los aviones. ¿Por qué ha sido los aviones? Si me preguntas metafísicamente si ha habido intervención ufológica o demás, la verdad es que no lo sé. No domino para nada ese tema, o sea que no lo sé. A ver, bueno, leo alguna cosita más y ya cerraremos.
A ver, tema de medicina germánica. El tema de medicina germánica no lo domino. Aparte, hay un tema y es que YouTube, todo lo que represente las palabras relacionadas con. Es que no se puede ni decir la palabra. O sea, la regeneración del cuerpo y demás está súper censurado y súper perseguido. Por eso, no sé si se puede. Supongo que habrá alguno. Vídeos de medicina germánica. No sé hasta qué punto se puede hablar de eso porque te lo tumban por desinformación médica. Por eso yo todavía no tengo suficiente experiencia, no sé si este vídeo tendrá mucho recorrido, lo tumbarán o se aguantará porque solta algunas palabras prohibidas, pero bueno, veremos. Búsqueda de empleo en estos tiempos. Claro, una pregunta un poco amplia, pero lo que sí que puedo decir es que los aspectos de Plutón en trígono a Urano, y este aspecto va a durar muchos años, empieza este año, son muy buenos para el crecimiento de los mercados. Con lo cual, no, yo, o sea, lo que sí que puedo decir es que seguramente la tasa de paro va a bajar mucho en la mayoría de los países en los próximos años. O sea, va a haber mucho más empleo, mucho menos paro. Eso sí que es una predicción ya general para todos.